¿Qué os parece, Euripas? Fijaros que me cayó de regalo estas navidades, una réplica de la legendaria carabina de palanca Winchester, fabricada por Colser. A pesar de que estas armas no tuvieron un uso militar, pasaron a la historia como el arma icónica del oeste americano. Seguro que habréis visto alguna de estas en infinidad de películas. Si os parece, con la excusa de conocer los detalles de esta réplica, repasaremos la serie de armas de repetición Winchester. Cabecera y empezamos. Ya visteis que los modelos Colser de la serie X permiten cargar hasta 6 de estos cartuchos simulados, a los que además se les puede añadir en la base un fulminante. Bueno, de hecho, el fabricante recomienda siempre manipularlos con fulminante en la base, aunque sean gastados. Bueno, me imagino que para evitar que se enganche con algo del mecanismo en su interior, porque esta carabina Colser funciona casi idéntica a un Winchester original, con la diferencia de que ni dispara ni se puede manipular para que dispare nada. Así que si os lo estabais preguntando, no necesitáis ningún tipo de permisos especiales para tener una de estas réplicas en casa. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, ya sé, por el nombre. Lo habitual en las armas es bautizarlas con el nombre del dueño de la patente, que suele ser además el inventor. Pero en este caso no es así. Winchester es el nombre del primer propietario de la empresa que fabricó estas armas, Oliver Winchester. Y para poder contaros esta historia hay que remontarse hasta el año 1860, cuando el armero Benjamin Henry revolucionó el mercado de las armas con un fusil de palanca bautizado con su propio nombre, el fusil Henry. Las armas de acción de palanca se caracterizan, como su nombre indica, por una palanca alrededor del guardamonte, que es esta pieza que rodea el gatillo. Al abrirlo y cerrarlo, introduce un nuevo cartucho en la recámara. Cartuchos que se guardan en un cargador tubular bajo el cañón. Cuando aparecieron, estas armas de repetición eran muy apreciadas por la caballería y por unidades en patrulla, pues en ambos casos es muy importante no tener que pararse para amunicionar de nuevo el arma. De hecho, del fusil Henry se decía que se cargaba el domingo y se disparaba toda la semana. Además de esto, las armas de palanca lo bueno que tienen es que se puede disparar y cargar sin dejar de apuntar nunca hacia el objetivo. Pues este sistema de armas se había inventado en 1848 bajo el nombre de Volition Repeater, que Henry mejoró. Pero las finanzas no eran lo suyo y su empresa sería absorbida por la futura compañía Winchester, que, aquí viene el dato importante, se quedaría con la patente de Henry para sus futuras invenciones. Bueno, una vez explicado el antecesor de los Winchester, repasemos sus 7 modelos principales, presentados en diferentes longitudes de cañón, siendo 3 principalmente. La carabina, el fusil, con el cañón generalmente en octogonal, y el más militar mosquete para usar con bayoneta. Lo de mosquete no hay que confundirlo con el término de arma de avancarga. La verdad es que no sé muy bien por qué decidieron llamarlo mosquete. Por cierto, de esos 3 modelos, la carabina fue el único que contó con una anilla para portarlo con correa de un solo punto, cosa que le falta a esta réplica aquí. Por lo demás, el peso de la Colser es realmente bueno. Está elaborado en metal y la culata, aun siendo imitación madera, pues da el pego. El sistema de apuntar de los Winchester se compone de un alza trasera y de un punto de mira. Que sepáis que el alza de la carabina Colser no puede moverse. Y si no me equivoco, el punto de mira en las carabinas permaneció así sobre la abrazadera que unen cañón y cargador solo en su primer modelo. Luego pasaría a estarlo directamente sobre el cañón. Pero empecemos por el principio. El primer Winchester de repetición apareció en 1866, un año después de finalizar la Guerra Civil estadounidense. El cuerpo se fabricó en una aleación de bronce o latón con un color amarillo característico que le valió el sobrenombre de Yellow Boy. En su antecesor, el Henry, pasaba lo mismo, pero hay una forma rápida de diferenciar ambas armas. Se trata de esta compuerta. En el Henry, los cartuchos se introducen en el cargador tubular de adelante hacia atrás. Pero el Winchester lo hace al revés, a través de una compuerta en el recibidor, creación de Nelson King. Y no solo eso, el cargador del Winchester, a diferencia del Henry, va protegido por un guardamanos de madera. Más importante de lo que pueda parecer, porque además de ser más cómodo, evita que te quemes la mano cuando el metal se calienta. Y sobre todo, evita la suciedad, pues el tubo del Henry era abierto. Ya veis que el Winchester es cerrado.
Así que ya sabéis, si parece un Winchester pero no tiene ni compuerta ni guardamanos, estáis ante un Henry. Lo que sí conservó el Winchester de su antecesor fue el calibre, el 44 Henry, una munición de percusión anular. Esto quiere decir que el fulminante se encuentra en el borde del cartucho. La versión carabina del modelo 1866 acepta hasta 13 cartuchos y el fusil, creo que también el mosquete, ambos 17, tantos como el fusil Henry, aunque en todos los casos es posible añadir un último cartucho directamente a la recámara. Bueno, el siguiente modelo Winchester llegó en 1873 y pasó a la historia con el nombre comercial de el arma que ganó el oeste. El cuerpo pasó a estar fabricado en acero o hierro, por lo que dejó de ser amarillo y se volvió más ligero. Pero la gran novedad del modelo 1873 fue la adopción de un nuevo cartucho, el 44-40 de percusión central, conocido como 44 largo en el mundo hispano. En esto de los calibres, el primer número hace referencia al diámetro de la bala en pulgadas, en este caso 11 milímetros, y el segundo es el peso de la pólvora que lleva dentro la vaina en una unidad anglosajona que se llama grains. Si os fijáis, las medidas de los cartuchos simulados de Colser se parecen bastante al 44-40. En este caso, les pinté la punta imitando el color plomo. Pues en la munición de percusión central, el casquillo cuenta en la base del culote con un fulminante en forma circular. Este sistema permite reutilizar los casquillos ya disparados, algo que fue muy novedoso. Pero esta nueva munición era un poquito más larga, por lo que la capacidad de los Winchester bajó. La carabina de 13 a 12 cartuchos y el fusil de 17 a 15. Más adelante, en 1873 se fabricó en diferentes calibres, destacando el 45 Colt, el mismo calibre usado por el revólver Peacemaker modelo Frontier y que fue un éxito comercial al compartir ambos el mismo cartucho. Además de dejar de ser amarillo, exteriormente el modelo 1873 destaca por incorporar una tapa a la compuerta de expulsión de la vaina para evitar que entre suciedad. Es decir, que en el modelo 1866 y en el Henry también, la parte superior del recibidor permanecía siempre destapada, exponiendo el cerrojo oculto en su interior a la suciedad y al polvo. El tercer Winchester salió a la venta en 1876 con el nombre de Centennial Model, porque coincidió con el primer centenario de la independencia de los Estados Unidos. Se trata de un arma ideada para la caza mayor y por lo tanto presentada en calibres grandes, capaces de abatir hasta búfalos. Pero claro, con el nuevo calibre la capacidad del cargador bajó drásticamente, esta vez el fusil a 12 cartuchos y la carabina apenas a 9. En 1886, Winchester continuó la tendencia de armas para caza mayor con su cuarto modelo. Desde ese año, el diseñador jefe pasaría a ser el famoso inventor John Browning, quien tuvo que mejorar el mecanismo del arma debido a la adopción de calibres cada vez más grandes y también tras la aparición de la nueva pólvora blanca, o también llamada sin humo, apenas 2 años antes. La novedad más importante del modelo 1886 se encuentra en la parte superior del recibidor. No hace falta que os imaginéis nada porque lo tenemos aquí, en la réplica de la Colser. Ahora no necesita tapa para el polvo porque toda la parte superior es el cerrojo y permanece cerrado en todo momento. La clave son estas dos piezas que al bajar dejan que retroceda y al subir lo fijan de nuevo en su posición. Como veis, se desplaza todo en su conjunto. Antes lo hacía solo la aguja percutora que salía y asomaba por aquí detrás. Y ya que estamos con esta réplica, llegamos al quinto modelo Winchester, el 1892, del que suele decirse que es una revisión del 1873 o incluso una reducción del 1886, porque exteriormente no se diferencia del anterior modelo salvo por el tamaño. Por cierto, que en esta réplica de Colser le faltarían unos tornillos aquí que sirven para acceder al mecanismo interior en cualquier modelo Winchester. Sigo. Tras los dos anteriores modelos para calibres grandes, en esta ocasión se recuperó el calibre 44, aunque esta vez con pólvora blanca, y fue diseñado otra vez por John Browning, y se cuenta que la empresa le ofreció una gran suma de dinero si lograba tener lista el arma en menos de 2 meses. A lo que Browning subió la apuesta, diciendo que lo tendría listo en 1 mes, y bueno, obviamente por mucho más dinero, o de lo contrario entregaría gratis la patente. Se ve que Browning sabía lo que hacía, porque en solo 2 semanas ya tenía listo el prototipo. Pero a la compañía perder la apuesta a la larga le saldría rentable,
porque el 1892 se vendió muy bien. Por ejemplo, en el cine se usó y se sigue usando el 1892 en las películas del oeste americano, a pesar de que históricamente no es correcto. Os explico. Suele considerarse el año 1890 como el final de la expansión hacia el oeste, por lo que el Winchester 1892 llegó con 2 años de retraso. Aún así, como era un arma más fiable para usar con munición de fogueo, esto explica su uso en el cine en lugar de los modelos 66 y 73. Así que ya sabéis, si sois apasionados del cosplay del western, el modelo 1892 es vuestra mejor opción. Siguiendo con su uso en películas, el cine y la televisión engrandecieron todavía más la leyenda de los Winchester, aportando diseños especiales, casi todos con una palanca exageradamente grande para poder cargarse en el aire con una sola mano, vista ya desde el clásico de 1939, La Diligencia. En 1958, la serie de televisión The Rifleman sorprendió al público con el uso de esta palanca que permitía cargar y disparar a una velocidad endiablada. En Wanted, Dead or Alive, Steve McQueen popularizó una versión recortada tanto de cañón como de culata con la palanca todavía más grande. A este ejemplar se le conoce como Randall por el personaje principal de la serie y también como Mare's Leg. Si os gusta, que sepáis que Colser cuenta también con este modelo en su catálogo. Seguimos con el repaso de los modelos Winchester. Después del 1892 llegaría el 1894, prácticamente idéntico a su predecesor, y que mejoró el sistema del recibidor, simplificando estas dos piezas en paralelo por una en oblicuo. Pero lo más destacable es que fue el primer modelo en aceptar el nuevo calibre 30-30 Winchester de pólvora blanca. Y llegamos al último modelo, el 1895, el único que en vez de cargador tubular bajo el cañón, adoptó un cargador interno vertical. Esto supuso poder usar balas puntiagudas de tipo militar, porque hasta ese momento las balas del Winchester debía ser siempre plana o redondeada, pues como los cartuchos se almacenaban uno detrás del otro, existía el riesgo de que una bala con punta activase accidentalmente el fulminante del siguiente cartucho. Así que ahora la munición se apilaría de forma vertical, imitando los nuevos fusiles europeos de cerrojo. Y dependiendo del calibre, el cargador interno aceptaría solamente 4 o 5 cartuchos. Pues estos son los 7 modelos principales de las armas de repetición Winchester. Ya en el siglo XX siguieron apareciendo nuevos diseños y hoy en día es incluso fabricado por varias compañías de armas, pero todo esto escapa al análisis de hoy. El hecho de que no haya sido un arma estrictamente militar explica la diversidad de calibres y también la presencia de muchos tipos de personalización en la madera y en el metal. Bueno, digo que no es un arma militar, pero no es exactamente así. Digamos que las armas Winchester nunca llamaron la atención del ejército de los Estados Unidos, pero sí convenció a otros ejércitos extranjeros. De esta forma, el modelo 1866 se vendió a los ejércitos francés y otomano, este último demostrando su gran potencial en la guerra contra los rusos de 1877. En el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, los 3 ejércitos de la Triple Entente se armaron parcialmente con armas Winchester. Gran Bretaña, creo que con el modelo 1892, armó a su marina para poder así reservar sus fusiles de cerrojo para su infantería. Francia adquirió el modelo 1894 principalmente para unidades de transporte. Y el ejército ruso, con problemas para proporcionar fusiles de cerrojo a todos sus soldados, recurrió al modelo 1895, en versión mosquete, calibrado para la misma munición que los fusiles Mosin Nagant. Volviendo a los Estados Unidos, quienes sí habían aprovechado la ventaja de estas armas, además de las autoridades de la ley, fueron los nativos americanos. En caso de emboscada, las armas de palanca se demostraron superiores frente a las potentes armas monotiro del ejército estadounidense. Y así ocurrió en 1876 durante la famosa batalla de Little Big Horn. Por último, me gustaría apuntar que en España el modelo 1892 se llegó a fabricar bajo licencia por la empresa Gárate, Anituba y CIA, bajo el nombre comercial de carabina Tigre, ideada para cazadores y también para fuerzas de seguridad, y que una vez empezada la guerra civil, se recurrió a ella como arma de guerra. Y así la encontramos en numerosas fotografías portadas por milicianos y guardias de asalto principalmente. Me encantaría algún día poder hacer un vídeo con una carabina Tigre original y mostraros así las pequeñas diferencias con la Winchester 1892. Creo que podría aceptarse el uso de réplicas como la Colser en recreaciones de la Guerra Civil. Por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial,
Muchas de estas carabinas Tigres fueron vendidas al mercado civil estadounidense. ¿Y os imagináis dónde pudieron acabar? Pues sí, en el cine. Pues esto ha sido el vídeo de hoy, guripas. Yo ahora me quedo aquí probando mi réplica de Colser. Y vosotros ya sabéis, suscribiros, darle a like, compartir. Y si os veis generosos, en la descripción del vídeo encontraréis varias formas de ayudar a que el canal crezca. Nada más, nos vemos en el próximo capítulo y rompan filas.